¿Cuáles son los pros de esta generación alfa? Unas dos principales que yo he puesto. Aprendizaje por TICs. Ellos aprenden 100% por TICs. Entonces el profesor tendrá que enseñar 100% por TICs. Y están acostumbrados al bombardeo de información. ¿Qué significa? Ellos cogen su celular y lo pasan rapidito y leen y reciben información. Ellos no se saturan como a veces nos ha pasado a nosotros, al menos en estas épocas de COVID-19, que nos sentimos saturados por la tecnología. No, para ellos es normal, es natural. Obviamente eso puede generar aislamiento o se vuelven más materialistas, ¿no? Pueden ser ciertos problemas que se presentan por ahí con estos chicos, pero ellos se vienen. Entonces nosotros tenemos que comenzar a prepararnos para dar clases a estos chicos que ahorita ya están en la escuela. Entonces yo me imagino que los profesores de escuela ya están tratando de enseñarles a esta nueva generación. ¿Ok? Entonces, vamos ahora por el tema de las redes sociales. Es una pequeña introducción general. Los seres humanos, por naturaleza, nos gusta estar en grupos sociales, ¿no es cierto? Ser aceptados en las redes sociales. Incluso hay algunas investigaciones al respecto que cómo ha cambiado el tema en el momento actual con base a la tecnología, ¿verdad? Ahí hay un pequeño detallito. Nosotros estamos llamando redes sociales al WhatsApp, al Facebook, a Twitter, a todo LinkedIn, a todas esas que en realidad son aplicaciones o herramientas que me permiten acceder o formar parte o ingresar en una red social. Las redes sociales son formadas por seres humanos, ¿sí? No son una aplicación. O sea, el WhatsApp no es una red social, ni el Facebook tampoco es una red social. Entonces, lo que tenemos es que tener bien claro es que estas son aplicaciones para acceder a una red social. Lamentablemente nosotros lo hemos puesto o usamos el término como que dicen la red social Facebook o la red social WhatsApp, pero la red social son los seres humanos, no la aplicación. Son unos servicios que nos permiten acceder a la red social. Entonces, a través de esto, el ser humano se conecta a través de los servicios de red social, de red social se conecta a su red de amigos, ¿de acuerdo? Entonces, un poquito aclarando el tema o el término de las redes sociales. ¿Cuáles son las características de las redes sociales? Son algunas, yo he destacado unas 4 principales. El tamaño de nuestra red social, que para los jóvenes estamos hablando de una red social de cientos de personas que incluso ni conocen. Sí, así son nuestros estudiantes ahora, ¿no? Que están en el Facebook y les gusta recibir likes de cientos de personas que ni conocen muchos, ¿no? La densidad. La densidad se refiere a cuántas conexiones hay entre los miembros de esta red social, ¿cierto? Incluso dentro de la familia. Yo me llevo muy bien con mi primo, entonces yo tengo muchas conexiones con mi primo y con mi prima que vive en tal parte y con mis padres, obviamente, y mis abuelos. Entonces la densidad, ¿cuántas conexiones hay dentro de esa red social? La dispersión, la ubicación geográfica de las personas que participan en esa red social. Gracias tal vez a esta crisis que estamos viviendo, hemos podido personas que están geográficamente distanciadas han podido unirse a través de estas aplicaciones que nos permiten unirnos a una red social. Y la homogeneidad, que se refiere a temas como género, edad, etnia, ¿sí? ¿Qué tan homogénea o qué tan heterogénea es la red social? ¿Sí? Hay puntos internos, ¿no es cierto?, que son propios de la red social, que no los menciono aquí, pero esto es en general cómo podríamos caracterizar una red social. ¿Ok? Ahora, esta grafiquita es súper interesante. Es una grafiquita hecha en el 2011 por un investigador español, Juan José Haro, ¿sí? Ojo, la fecha es muy importante. Sí, en el noviembre de 2011. Él hace un análisis de las redes sociales que estaban en ese momento, ¿sí? Habla del Moodle, por ejemplo, habla del Moodle como un servicio, no necesariamente es una red social, pero es un servicio que permite interactuar, ¿sí? Entonces nosotros decimos, una red social puede ser mis compañeros de la matemáticas o mis compañeros de cálculo, del aula tal, del curso tal, de la universidad tal. Esa es una red social. Y ellos están en el Moodle, entonces podrían utilizar esa herramienta de cierta forma para interactuar. Y luego, no voy a explicar todo el gráfico, simplemente es una referencia bastante general. Luego tenemos aquí unas dos redes horizontales y verticales, dos distribuciones. Una red horizontal es una en la que el ser humano ingresa no buscando algo en específico, sino de manera general, como el Facebook.
Ustedes lo pueden ver por aquí, Facebook. O el Twitter. Yo me conecto a Facebook y a ver qué pasa, ¿no es cierto? A ver si conozco gente. Y redes verticales en las que ya son más específicas, en las que yo estoy buscando gente que le gusta investigar en ciertos temas específicos, ¿cierto? Entonces en redes verticales. Algo interesante que quería que noten aquí, no está WhatsApp. Ustedes le ven aquí, no está WhatsApp. Hay un amigo lejano, una red lejana que se llamaba Hi-Fi, no sé si alguno de ustedes la conoció, pero no hay WhatsApp. ¿Por qué? Ahí les hacía la referencia. Este mapa fue diseñado en el 2011, en noviembre. WhatsApp se comenzó a popularizar en el 2012. ¿Sí? Y al momento es una de las redes más utilizadas, una de las herramientas más utilizadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, parecería que 2011 es cercano, pero hablando en términos tecnológicos, es bastante tiempo que ha pasado. ¿Ok? Este análisis de Google Trends lo hice el día de ayer. Ingresé a Google Trends a ver qué pasa cuando la gente busca la palabra WhatsApp. Es súper interesante. Miren esto. Ecuador y Perú tienen 100 puntos. 100 puntos es el tope máximo de Google Trends. O sea, el interés que tienen las personas en buscar la palabra WhatsApp. ¿Sí? Fíjense, Ecuador y Perú, 100. En el mundo, los países que más interés tienen en buscar la palabra WhatsApp en Google son Ecuador y Perú. Qué coincidencia, ¿no? La verdad, qué coincidencia. Ustedes pueden hacer este experimento hoy mismo. Yo lo hice ayer y capturé esta pantalla para mostrarles esta información. Luego está Colombia y Bolivia, ¿cierto? Y fíjense los 5 países, incluido Guatemala, Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando buscamos Facebook? Asoma solo Bolivia, y fíjense, Túnez, Argelia, de otros países, Venezuela, pero ya no hay tantas búsquedas de WhatsApp. Y miren, regresándome un poquito a la pantalla anterior, fíjense cómo ha ido creciendo el interés. Estamos hablando del último año, desde el 20 de octubre del 2019 hasta hoy. Cómo ha ido creciendo el interés en el WhatsApp, ¿sí? En cambio, en el Facebook, más bien un poquito la tendencia ha bajado, ¿no? Pero se ha mantenido un interés. ¿Y qué pasa con Twitter? Igual, lo mismo, ¿no? Pero si ven, ya en Twitter no hay ningún país de Latinoamérica que esté interesado en estas búsquedas. Súper interesante. Esto ya nos da un pequeño adelanto de qué es lo que está sucediendo con WhatsApp en el ámbito académico. ¿Ok? Y algo de las TICs en educación. En algunas conferencias del día de ayer y del día viernes, hablábamos bastante de TICs, hablábamos bastante de las competencias. Una compañera profesora me decía que la Universidad de San Marcos está haciendo un cambio hacia el tema de las competencias y para redactar competencias se necesita la taxonomía de Bloom, los famosos verbos, ¿no? Para redactar resultados de aprendizaje. Pero ahorita ya tenemos que también trabajar con TICs y ver cómo relacionamos esas competencias con los TICs. Ojo que se nos viene la generación alfa. Y esa generación alfa va a estar en esto. Simplemente una gráfica para un poquito ver por dónde estamos caminando y hacia dónde nos vamos con el cursor digital 2030. ¿Ok? Listo. La segunda parte que viene es el análisis de datos. Vamos a ver un poquito qué pasa con este análisis de datos. Algo interesante, les comento. Cuando iniciamos este curso piloto, los chicos fue octubre de 2019, todavía no se sabía lo de COVID, todavía no había esta emergencia sanitaria. Entonces, comenzamos con el curso, se terminó el curso en febrero y luego venía la segunda etapa en la que teníamos que hacer acompañamiento. El acompañamiento iba a ser con tutores, ellos ya iban, fue un curso previo, ¿no? Entonces ya una vez que ingresaban al primer año en la universidad, que es un curso de nivelación, nosotros le íbamos a hacer un acompañamiento con tutores, iban a venir a un laboratorio de computadoras, a aclarar sus dudas, todo iba a ser personal, ¿no es cierto? Pero vino lo de COVID. Primero se postergó el inicio de clases y segundo, todo fue virtual. Entonces nuestra planificación, que estaba enfocada a hacerlo de manera personal, cambió. ¿Qué hicimos? Nos lanzamos a las aulas virtuales, al Moodle. Creamos unas aulas virtuales en Moodle y comenzamos a hacer interacción para darle las tutorías a estos chicos, ¿sí? Y ahí viene un punto de cambio, donde se separaron los caminos. Creamos un grupo de WhatsApp para los mismos chicos para estar más comunicados. Y de pronto sucedió que estos jóvenes comenzaron a interactuar más por WhatsApp que ingresando al Moodle. Comenzaron a hacer preguntas de las diferentes asignaturas, de matemáticas, de física, de química. En el Moodle teníamos puestas, ¿sí?
salas de videoconferencia, teníamos documentación, teníamos interacciones sincrónicas y asincrónicas, pero eso les dejó de interesar a los chicos. Se dedicaron solo al WhatsApp y en el WhatsApp copiaban, tomaban fotos de los problemas que tenían que no podían resolver, los ponían en WhatsApp y a los profesores nos tocó adaptarnos a eso y comenzar a ayudarlos a los chicos en el WhatsApp. Fue un cambio. Entonces ahí hubo un cambio de paradigma, ¿no? Las dos cosas son virtuales, pero ya no la educación virtual en el Moodle, sino el trabajo en una herramienta que les permite acceder a su red social del curso. Ahí fue donde nació este tema de ¿qué tal si investigamos un poquito sobre por qué se está dando este fenómeno, ¿no?, de la red social? Entonces ahí comienza nuestra investigación. ¿Qué fue lo primero que hicimos? Hicimos una pequeña encuesta. Los numeramos a los chicos del 1 al 45 y a cada uno le preguntamos con quién interactúa más, tanto en el contexto académico como en el contexto social. En el contexto académico le preguntamos al estudiante X, póngame usted los numeritos del estudiante con quien más interactúa para hacer deberes, consultas, tareas, trabajos, perdón, el ruido, etcétera. O también en el contexto social, ¿no es cierto? ¿Con quién interactúa más en el aspecto social? Esta encuesta la hicimos a los 45 chicos y más o menos así era la idea, ¿no? Tenían dos niveles con quién más, en primer lugar, interactúa académicamente y en segundo lugar, interactúa académicamente. Igual dos niveles en el aspecto social, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el listado de respuestas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, el primer estudiante de la lista interactúa más con el estudiante 39 y 28. Y fíjense que en social también con el estudiante 39 y 28. Pero no es así siempre. Por ejemplo, aquí tenemos este estudiante interactúa aquí. Vamos a ver. El estudiante número 17. Sí. Vamos, si es que puedo hacer algo así. Ojalá se alcance a ver bien los números. No sé si alcanzan a ver bien los números. ¿Sí? ¿Se ven bien los números o no? Sí, se ve perfecto. Más o menos. Sí se notan, sí se notan. Ya, ok. Bueno, lo que quería yo indicarles es que no necesariamente los mismos estudiantes interactúan en la parte académica que en la parte social. No siempre son los mismos números. A veces tengo con quien más interactúo en un tema académico, pero con otros estudiantes interactúo de manera social. ¿Sí? Ok, entonces con esta tablita procedimos a hacer grupos. ¿Sí? Estos son unos grupos, estos son los famosos sociogramas de la parte académica. Entonces yo puedo ver aquí con quién más interactúan y se generan unos grupos, ¿sí? Fíjense, grupos de interés académico. Tengo un grupo 1, numeramos cada grupo. El grupo 1 en el cual tenemos el estudiante número 18 que interactúa con 33, con 37, ¿sí? Obviamente también estos chicos interactúan con él, ¿sí? Es bidireccional. Hay mucho por trabajar en eso también para sacar mayor detalle en estas investigaciones. Y aquí tenemos este grupo de acá, que es un grupo de estudiantes que prácticamente se retiró. Sí, por eso están ellos un poquito aislados, es el grupo 0. Ellos básicamente se retiraron del curso, ¿no es cierto? Es abandono. Y así se generaron estos grupos en el tema académico. Ahora, ¿qué sucedió en el tema social? Los grupos son diferentes. Perdón. Los grupos son diferentes. Ese es el tema social, ¿sí? Números diferentes en agrupaciones diferentes en el tema social. ¿Ok? ¿Qué hicimos con esto? Luego de esta información desde el curso piloto, el curso previo al ingreso a la universidad que nosotros lo generamos, ¿no? En este curso teníamos las notas A, B, C y D, ¿sí? Estas notas cualitativas. Nuestra universidad, la Escuela Politécnica Nacional, se caracteriza por ser muy estricta y muy fuerte en sus estudios, ¿no? Entonces, en ese sentido, ningún estudiante tuvo una nota A, una nota de excelencia, solo tuvieron notas B, C y D. Y aquí podemos observar, ¿no es cierto?, el ID del estudiante, el grupo académico al que pertenece, el grupo social al que pertenece y la nota que obtuvieron, ¿sí? Igual este segundo listado, el ID del estudiante, el grupo académico y el grupo social. Podemos ver que el mayor porcentaje de notas está en la parte media, nota C, un poco menor de notas, un grupo menor con notas más bajas D y un poquito más a las D, las B, ¿cierto? Este es un resumen, una tablita resumen, ¿sí?
Y luego hicimos unas tablitas de contingencia, ¿no es cierto? Estas tablitas son básicas en la estadística, ¿no es cierto? Para hacer un análisis un poquito más profundo, un poquito más profundo. Entonces veamos qué pasó con nuestras tablitas de contingencia. Esta es la tablita de contingencia de interacción académica, ¿sí? ¿Qué podemos resaltar de esta tablita? Por ejemplo, el grupo 0 es el de los que retiraron, el 100% tienen nota baja, nota D, ¿sí? ¿Qué más podemos ver por aquí? Aquí tenemos un grupo de 2 estudiantes en el que estos 2 estudiantes sacaron una nota media. ¿Qué más? Por acá tenemos otro grupo, el grupo 8 de 2 estudiantes, no son retirados ellos, pero igual los 2 estudiantes tuvieron nota baja. Estamos hablando de agrupaciones académicas. No hay una agrupación académica que me diga, todo este grupo tiene 100% buenas notas, ¿sí? Pero lo máximo que podemos tener son un 50% aquí. Por ejemplo, este grupo 4 es súper interesante. 50% del grupo tiene nota alta y 50% tiene nota media, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la interacción social? Solo así nomás, así como a grosso modo llamemos, miren, aquí en la interacción social yo ya tengo un 100%, aquí tengo un 67%, aquí tengo un 67%, ¿sí? O sea, la mayor parte de estos grupos, ¿sí? Están con buenas notas, con nota B, ¿sí? Eso no se ve en la interacción académica. En la interacción académica ustedes pueden ver que máximo el 50% del grupo tienen buenas notas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podríamos, qué interpretación le podríamos dar así a grosso modo, por encima, llamémoslo así, a esta información? La interpretación que podríamos darles es que tal vez en los grupos académicos no todos son buenos estudiantes. O sea, en mi grupo de estudio también hay estudiantes que no tienen buenas notas y que tal vez quieren aprender y por eso se unen a mi grupo. Pero ¿cuál es la interpretación en cambio esta? Por ejemplo, del grupo 8. Son 2 estudiantes que se llevan muy bien socialmente y tienen buena nota. ¿Qué interpretación yo le daría a eso? Que es mi amigo con el que me llevo súper bien y los dos somos buenos estudiantes. Y tal vez no interactuamos socialmente con nadie más, somos tal vez un grupo social cerrado. Sí, obviamente estos 2 estudiantes que están aquí es muy probable que pertenezcan a un grupo de acá, un grupo de interacción académica. Sí, pertenece a un grupo más grande en el cual interactúan académicamente con otros estudiantes, pero socialmente no. Y también hay aquí un caso interesante. Por ejemplo, aquí tengo el grupo 9, que es un grupo de interacción social en el que hay un estudiante de nota alta y un estudiante de nota baja. ¿Cómo lo interpreto eso? Tal vez yo soy muy buen estudiante y mi mejor amigo no es buen estudiante, pero somos mejores amigos y nos llevamos súper bien. Y no importa, nos llevamos súper bien, somos los panas, y no importa, nos llevamos bien. Yo soy buen estudiante y él no es buen estudiante. Esa es una pequeña interpretación superficial de esto, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a analizarla desde otro punto de vista, tal vez un punto de vista más técnico, más matemático. ¿Qué podríamos hacer con las tablas de contingencia? Podríamos hacer un análisis de chi cuadrado, pero esto, que también lo pueden hacer ustedes en sus clases con sus profesores, en sus clases con sus estudiantes, perdón, no se puede aplicar chi cuadrado por el número de muestras que es muy pequeño, ¿no? Si ustedes ven, tengo 6 valores de 3, 2, y para aplicar chi cuadrado en la tabla de contingencia yo tengo que tener al menos valores de 5. Entonces, como el número de muestras es muy pequeño, no me permite hacer chi cuadrado. ¿Qué puedo hacer entonces para tener un background matemático para justificar mis conclusiones? Clusters. ¿Cómo hago la clusterización? ¿Cómo se nos... Bueno, se me ocurrió a mí hacer la clusterización. Agrupar, hacer grupos pequeños, matrices 2x2, para luego utilizar el test exacto de Fisher. Esta matriz 2x2, por ejemplo, la de aquí dice, ¿cómo lo hice yo? ¿Tengo nota C, sí o no? ¿Y pertenezco al grupo 2, sí o no? Entonces, 9 estudiantes tienen nota C y pertenecen al grupo 2. Un estudiante no tiene nota C, pero sí pertenece al grupo 2. No hay estudiantes que tengan nota C y que no pertenezcan al grupo 2. Y hay 35 estudiantes que no tienen nota C y no pertenecen al grupo 2. Entonces, este es mi clúster, mi agrupación, ¿sí? Igual, este es otro ejemplo también que lo hice, pero este con el grupo D. Una vez que he hecho estas agrupaciones, ahí sí puedo utilizar herramientas para hacer análisis del test exacto de Fisher. Lo que en realidad se hace es encontrar el número de posibles tablas con ese número de estudiantes que me puedan
dar los mismos valores y ver si esta tabla es más o menos probable. ¿Sí? Pero para no hacerlo manualmente, utilizamos software, tenemos mucho software a disponibilidad. R, por ejemplo. Utilizamos R y con una línea ya sacamos. Este es fila 1, fila 2 de un clúster X y me da un valor de 0.027. Cuando tengo un valor el p-value de Fisher, cuando tengo un valor de menos de 0.05, quiere decir que hay relación entre las variables. Esto está hecho en R. Y yo lo hice en Python. Me gusta un poquito más Python, trabajo más con Python, me gusta programar, entonces lo hice en Python. En Python, ¿cómo lo hicimos? Bueno, aquí básicamente lo que hice es de una vez cargar el Excel para que el Python me haga los clusters automáticamente, ¿sí? Es el mismo ejemplo anterior y el mismo valor que saco del p-value del test exacto de Fisher, 0.27. Este es el grupo 2C, quiere decir que el grupo 2C hay una fuerte relación entre las variables, entre el grupo y la nota obtenida. ¿Ok? Y los resultados se encuentran aquí. Ustedes pueden ver el p-value académico y el p-value de Fisher. Esto ya es hecho con los clústeres, con los grupos de estudiantes. Aquí podemos ver que hay una fuerte relación, ¿sí?, entre el grupo 2 y la nota C. Quiere decir que los estudiantes que están en el grupo 2 tienen una alta probabilidad de sacar nota C. Y el grupo 8 con la nota D, ¿sí?, en el tema académico. Y en el tema social, el grupo 1 con la nota C y el grupo 2 con la nota D. Esas son las relaciones fuertes que existen. Obvio, esto de aquí es solo la punta del hilo, ¿no? Hay muchas cosas que hay que añadir a esto, tal vez sexo, género de los estudiantes, tal vez situación socioeconómica, qué pasó con ellos en el tema motivacional, de qué colegio vienen. Hay muchísimas cosas que pueden influenciar en esto, ¿no es cierto? Ese es simplemente un ejemplo, pero muy interesante que ustedes lo podrían realizar en sus aulas. Esta investigación educativa, lo bonito que tiene es que es transversal y universal y lo podrían realizar ustedes en sus aulas y ojalá lo puedan hacer en el semestre que están o el semestre que viene para ir sacando conclusiones y tal vez ir compartiendo entre los países y ver qué podemos hacer para mejorar, ¿no? Bueno, este análisis fue interno. Ahora, ¿qué pasa con el WhatsApp? Volvemos al tema del WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con WhatsApp? ¿Qué es lo que hice? Busqué una aplicación que me permita ver cuál es la actividad en ese grupo social en el que estaban reunidos los chicos, ¿sí?, y tratar de relacionar con su rendimiento académico. Hay algunas aplicaciones en WhatsApp que les permite sacar información. Por ejemplo, en este grupo de estos chicos, de los 45 estudiantes, esta aplicación me decía a qué hora era cuando más mensajeaban y se ve que a las 9 de la noche es cuando más mensajes se dan, ¿cierto? También entre las 11 y las 2 de la tarde se puede ver que hay un bloque fuerte, ¿no es cierto? Aquí. ¿Qué día de la semana es cuando más mensajeaban los chicos? Fíjense que los chicos mensajean miércoles, jueves, viernes, sábado y algo de domingo. Lunes y martes casi no mensajeaban los chicos. ¿Y cómo fue la actividad de los chicos? Hubieron estudiantes que comenzaron a bajar su nivel de actividad en el grupo y otros estudiantes, en cambio, comenzaron a subir su nivel de actividad en el grupo. Ok, entonces, con otra aplicación, si pueden tomar notas, se llama WhatsCloud. Con esta aplicación se puede sacar del grupo de estudiantes, se puede sacar, por ejemplo, este es el número del celular de este estudiante, ¿qué palabras utilizó más este estudiante? ¿Sí? ¿Cuántos mensajes envió y cuántas palabras en total? ¿Cuáles fueron los días en los que mensajeó? ¿Sí? Y el porcentaje, ¿no? ¿Qué días de la semana es cuando más mensajean? ¿Cierto? Entonces, con esta información, procedí a hacer un pequeño análisis. Lamentablemente todavía no tenemos las notas. Recién el viernes me pasaron ciertas notas de estos chicos. Todavía tienen que dar exámenes de suspensión o supletorios para saber a la final cuántos estudiantes mismo aprueban o no el semestre. En todo caso, estos unos sí son reales. Los ceros son estudiantes que no han aprobado el semestre, pero que podrían aprobar en las siguientes 2 semanas dando sus exámenes adicionales o hasta saber las notas finales que tienen, ¿no es cierto? Los unos son reales, los ceros no. Los ceros podrían transformarse en unos. ¿Qué es lo que hice yo? Algo empírico, ¿no? Multipliqué el número de mensajes por el número de palabras para tener una ponderación, un numerito que me diga cuánta información envió o solicitó el estudiante en este grupo, ¿sí?
Entonces, algo interesante que descubrí, estas notas, les digo, me las dieron el viernes y con eso pude sacar una pequeña estadística. Desde 80 para arriba, ¿sí? Los estudiantes que enviaron información de 80 para arriba, ¿sí? Un 75% de ellos aprobaron el semestre. En cambio, los que están acá en este listado están con 39 para abajo, ¿no? Sí, lo que hice es multiplicar el mensaje por el número de palabras, ¿no? Con 39 para abajo, sí, solo un 25% aprobaron el semestre, ¿no es cierto? Hay una relación, hay mucho por hilar aquí, hay que hilar fino, ¿no? Hay que hilar fino aquí. Pero hay una relación entre las interacciones dentro del grupo de WhatsApp y si aprueban o no aprueban. Si vemos aquí, el que más interactuó, este número de celular, el que más interactuó, él terminó aprobando el semestre. Obviamente, fíjese, el segundo está con 0, pero ese 0 no es real. Es probable que se haya quedado suspenso en alguna asignatura y es probable que en 1 o 2 semanas ese 0 se transforme en 1. Cuando tengamos los unos finales, podríamos tener una idea más clara del panorama de esto, ¿no es cierto? Pero hay muchísimo por investigar aquí, hay muchísimo por analizar y me gustaría que ustedes se unan en esta cruzada por mejorar al profesor, por transformarnos en un profesor digital del 2030, ¿sí? Y que utilicemos estas herramientas de estas nuevas generaciones que están utilizando para el aprendizaje, para la generación del conocimiento. ¿Ok? Y de aquí sí nos vamos un poquito tal vez a las conclusiones. Me aceleré un poquito por los tiempos. Creo que estamos bien con el tiempo que me habían indicado ahorita. Y nos vamos un poquito a las conclusiones. La primerita, que los profesores tenemos un laboratorio de investigación educativa permanente en las aulas. Nuestros estudiantes podemos trabajar y analizar maravillas con ellos. Se pueden sacar ahí proyectos de investigación, se pueden sacar papers, se pueden sacar muchas cosas si es que sabemos cómo hacerlo con los chicos en nuestras aulas. La segunda, que WhatsApp al momento es la herramienta más utilizada para trabajo colaborativo académico. Esa es una conclusión sin economía, ¿no? Y por último, tal vez que este tema de la pandemia ha generado esto, ¿no? Ha generado un uso acelerado de estas herramientas de acceso a las redes sociales y de la virtualidad, ¿no? Entonces estamos en ese ambiente. Son conclusiones bastante generales. Me gustaría, tal vez después de esto, ver si conversamos un poquito, ver qué opiniones tienen ustedes al respecto. Entre las recomendaciones, para los docentes que tienen poca experiencia en programación, les recomiendo utilizar R. R es un lenguaje muy fácil. Si ustedes vieron con una línea, yo ya saqué una conclusión de este test exacto de Fisher, con una línea de código. Y lo demás se hace en Excel. Todo lo demás en Excel. Las tablas de contingencia, incluso chi cuadrado, se puede hacer en Excel. Entonces no requiere mayor conocimientos, tal vez de programación, el análisis. Y otra conclusión o una recomendación que podría ser trabajar con el representante del curso, porque cada curso ahorita tiene su grupo de WhatsApp, ¿no es cierto? El curso de matemáticas tiene su grupo de WhatsApp. Entonces estos chicos, trabajar con el representante del curso al final del semestre para pedirle que nos ayude a recolectar esta información con estas aplicaciones que yo les mostré para poder tener esos datos estadísticos y poder trabajar y generar algunas conclusiones al respecto, ¿no? Entonces, trabajar con esos chicos. Ojo, ¿sí? No hay que olvidarse que si vamos a hacer eso, tenemos que utilizar consentimientos informados, ¿sí? Indicándoles a los estudiantes que van a participar en la investigación y que aceptan participar. Sí, ese es un protocolo de investigación, ¿no? Como ellos van a participar de esto, nosotros tenemos que hacerles firmar al inicio de año un consentimiento diciendo a los chicos, esto es por mejorar la situación académica de la universidad, lo que sea, y tienen que firmarme un consentimiento informado para participar. Sí, es un protocolo de investigación, es una recomendación muy importante. ¿Sí? Y lo último, que tal vez para mí es lo más importante por encima de todo, es comenzar a trabajar de manera colaborativa a nivel nacional e internacional, ustedes con otras universidades peruanas o a nivel internacional, ¿no? Fíjense cómo está Europa. Europa está unida, ¿sí? No se diga Estados Unidos, los Estados Unidos, ¿sí? Tantos Estados Unidos,
¿sí? Los tigres asiáticos, los dragones, unidos ellos, ¿no es cierto? Los países árabes unidos, ¿sí? Y nosotros, con tanta riqueza, con tantas potencialidades, con tantos cerebros tan buenos que tenemos aquí, desunidos. Entonces, en ese sentido, si podemos colaborar, si podemos trabajar en conjunto, este tema de investigación lo podemos trabajar. Envíenme un correíto y trabajamos, tenemos datos, tienen ustedes datos, interactuemos, socialicemos y generemos investigación, generemos producción científica, generemos propuestas de mejoras a nivel educativo, ¿no es cierto? Pero ya parece que estuviéramos dormidos y vemos cómo los demás países del primer mundo se nos van adelante y nosotros nos quedamos aquí separados, cada quien por su lado, pero podríamos tal vez generar un trabajo colaborativo que nos ayude a mejorar las cosas de nuestros países. Eso sería todo, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias a la Universidad San Marcos de Lima. Felicitaciones por esta propuesta del Profesor Digital 2030. Esperemos que no sea la primera y esperemos iniciar un lazo de colaboración muy importante con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Le habla la doctora Durga Ramírez. No Doctora, sabe qué ¿cómo está? orgullosa estoy de usted. Gracias y disculpa que me ponga porque estoy muy emocionada y lo ha hecho muy bien. Ya estamos hablando, un abrazote. Gracias. Muchas gracias, doctora. Un gusto, gracias. Bien, muchísimas gracias a nuestro señor expositor, Jackie Iván Vidal Chica, en el tema experiencias, investigación y redes sociales ofimática para profesores digitales de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador, compartiendo con nosotros su experiencia académica de enseñanza virtual y las conclusiones que de hecho las vamos a plasmar en la mesa ampliada del día de hoy. Muchísimas gracias. Una consulta final, Jack, había de un participante. Cuando dice usar Claro. R, ¿es el programa R o riesgo relativo? Es la consulta R es un lenguaje de programación que está orientado a la investigación estadística en general. Ustedes lo pueden buscar. Hay una plataforma que se llama Anaconda. Esta plataforma Anaconda le permite programar en R, en Python, en algunas herramientas. Entonces, les recomiendo, descárguense este software que se llama Anaconda, ¿sí? Y ahí viene ya esta aplicación ERI. Como les dije, con una lineecita es bastante sencillo de utilizar. Ponen una línea y ya tienen el dato y van escribiendo esos datos en la investigación, ¿sí? Bien, Jack, muchísimas gracias. También debemos de informar a nuestros participantes en estas sesiones virtuales que las charlas se están transmitiendo a través de Facebook Live de Profesor Digital 2030. Así es que muchas personas también a través de las redes sociales están llevando de cerca estas exposiciones. Mil gracias entonces con esta primera exposición, el tercer día de la primera convención Profesor Digital 2030. Muchísimas gracias, Jack, a ti por tu magnífica presentación.